Stanislavski eran los líderes de este movimiento, desde la creación del Teatro de Arte de Moscú hasta sus correcciones y respuestas a la invitación que les hizo Stalin para alinearse de manera más efectiva y más pública con la verdadera tendencia y fórmula del teatro del futuro, del arte del futuro, que era el llamado realismo socialista. Cuando Stanislavski recibe la primera invitación de Joseph Stalin para asistir a esta reunión donde se iba a decidir cómo íbamos a hacer el operativo, transformar el arte existente en un verdadero arte socialista, temblaron mucho, porque primero no estaban convencidos de que esa fuera la doctrina que había que seguir. Segundo, no habían considerado que había que seguir ninguna doctrina. Tercero, el que no siguiera la doctrina iba a tener a sufrir consecuencias, pongámoslo así. ¿Ya? Entonces, no era recomendable por salud y por buen gusto. ¿Ah? Bueno, esta es una historia que tiene mucha cola y que no estaba mencionada en este artículo, que deja más bien pasar una imagen inocentona, divertida y más gloriosa que lo que se merecía. No voy a decir más porque yo mismo escribí el artículo. Entonces, ¿qué voy a decir? Pero ahí había una doble lectura. Por ejemplo, miren, Stanislavski se fue de gira a América. Esta es una gira que estuvieron preparando durante años. Y se fue con cerca de 40 actores, escenografías para 26 obras, personal técnico, todo. Entonces, se llevó prácticamente un poco de todo del smorgasbord que tenían ahí en Moscú. Y se quedó Danchenko con la otra parte de la compañía produciendo al mismo nivel que estaban produciendo antes. O sea, 20 horas en repertorio. ¿Sí sabe lo que significa eso? Es un desgaste descomunal, porque quiere decir que toda la escenografía y todo el vestuario y el maquillaje y los libretos y los libros de música, todo lo que corresponde a una obra o un montaje, tenía que entrar en un container, eso que llevan los barcos. ¿No? Yo he visitado ese depósito, es impresionante. Tenían los containers en filas de 4 pisos y filas de 10. Y cada uno había una obrecita. Y se leía, pues, se leía lo que leen en cirílico. El Tartufo de Molière, está la Chinche, está ¿cómo se llama? El Inspector General, y obras por el estilo, históricas. Las 3 hermanas, por supuesto, había como 5, porque son montajes que se han ido superando unos a otros, y ellos no votaban nada, eran como las tías viejas. Yo tengo tías viejas que son maravillosas porque guardan todo. Uno quiere recuperar una cartita, una estampita o lo que fuera de fulano tal que ocurrió hace 55 años y ahí la tienen. Entonces, bueno, esa era la situación del Teatro de Arte de Moscú, que no dejaba de producir
pero ya estaban en crisis ellos. Había una crisis que fue muy difícil de combatir porque era compleja. Era la crisis de la nueva sociedad. ¿Qué hacer ante la nueva sociedad? El Mahat, así le llaman los rusos, Mahat es el Teatro de Arte de Moscú, era famoso antes de la revolución, reconocido en el mundo entero como, quién sabe, el teatro más completo, la compañía más modelo para seguir del mundo, no por la cantidad de montaje que tenían, que era apabullante, sino por la calidad de sus procedimientos, por la seriedad de sus investigaciones. Y eso era toda obra de Stanislavski. Stanislavski abrió, a los pocos años de crearse el Mahat, un estudio, lo que llamó estudio, que era un lugar, un espacio en el cual los actores podían practicar sin la presión de la producción, del público y de la política, concretamente del Kremlin, porque ellos tenían relación con el Kremlin, así a alto nivel, que podían obviarse ciertos malos tratos. Claro, porque era un teatro famoso. Entonces Stalin y compañía tuvieron el buen tino de no meterse con ellos frontalmente, sino de invitarlos a Stanislavski a modificar un poquito sus contenidos. ¿Y qué es lo que le pidieron? Le pidieron que en el libro famoso de Un actor se prepara, ¿un actor se prepara? ¿Ese es el título? Sí. Ya. Sacaran los ejemplos de las lecciones que se referían a la vida de Rusia, porque por ahí se puede sacar ejemplos que dañaran la imagen de esta nueva sociedad que estaban construyendo todos con tanto esfuerzo. Entonces, por ejemplo, había un ejercicio que hacía Stanislavski en el que entra un hombre que tenía que encontrar unas joyas que se habían perdido, que tenían un valor inconmensurable y que si no lo encontraba de urgencia, que tenía feroz, iba a sufrir consecuencias graves. Entonces este hombre empezó a buscar el escondite, pero se objetó el ejercicio porque en la presencia de joyas valiosas en una casa, en una familia, indicaría que esa familia había venido de la aristocracia, y eso no era un ejemplo para el pueblo, ni para evitar conocer afuera, porque no había nada peor que mostrarse débiles en algún punto, por el cual iban a ser atacados por los capitalistas. Entonces, así por el estilo, ¿no? Hay varios casos de ejercicios que Stanislavski decidió no cambiar. Dijo, no se meten con esto porque así es el teatro. Y tenemos que tener la libertad de poder decidir cuáles son los ejemplos que ponemos en nuestros ejercicios. Y lo presentó como carta de protesta a Stalin. Él hablaba directamente con Stalin, no usaban intermediarios. ¿No? Era un privilegio especial. Y Stalin consideraba a Stanislavski como un genio equivocado, pero genio después de todo. ¿No? Porque no se decidía a defender a capa y espada de la revolución. Ya, esa era su idea, la idea del viejo era no meterse con el Politburó y seguir haciendo su teatro como siempre, pero eso no era suficiente para los jefes. Entonces
¿Qué pasa? Se cambió el libro, se redujo a la mitad y así se publica la primera edición no rusa de Monstruos de Época, que es Alemania. En alemán se publicó primero. Las versiones en inglés demoraron mucho, porque había, como les decía, esto es una cosa compleja. Había mucho que arreglar. ¿Qué era más? Bueno, ya. Solo por el estilo podríamos añadir para hacer que este artículo tenga un poquito más de peso. Pero en fin, así es la vida. Yo me encontré con estos datos porque hace poco parece que Putin ha suspendido la orden de no préstamo, no publicación, pasar a la categoría de material clasificado. ¿Ah, sí? Todas las cartas de Zelensky con Gorky, hay muchas, de Chekhov y Gorky, que eran muy amigos, y de Zelensky con Anton. Y ahí se va una buena cantidad de pruebas que le ayudan a precisar hechos que constituyen material esencial para la reconstrucción histórica, para saber quién hacía qué, por qué estaban haciendo lo que hacían. Por ejemplo, Zelensky, mire, empieza su gira y por qué se demora 2 años. A mí siempre me sonó extraño eso. ¿Qué tanto hacía en Estados Unidos? ¿Sabe qué está haciendo? Ahorrando, ganando plata. Están en una necesidad imperiosa de divisas, porque en Moscú se vivía de una manera muy distinta y ellos fueron subvencionados por el gobierno zarista. Miren la ironía de la vida. Tenían privilegios enormes, tenían un teatro maravilloso, que es un teatro nada lujoso, no es excesivamente grande, es un tamaño mediano, pero muy cómodo, muy a propósito para el tipo de montajes que hacían ellos. Materiales para la investigación y cosas por el estilo, pero no económicamente estaba mal. Zelensky tenía un ingreso antes de la revolución sustancioso, vivía muy bien, mejor dicho, vivía tranquilo, nunca tuvo lujos ni extravagancias, su casa es muy sencilla, ¿ah? Pero tenía bastantes propiedades, y esas propiedades se arrendaban y ahí sacaba un ingreso. Como en la revolución del 17, pues eso se acabó, nadie tenía propiedad de nada, todo era del Estado y bueno, se quedó sin los ingresos. Nunca protestó, nunca dijo nada, porque se daba cuenta que esa era la etapa que estaba viviendo y sí quiso ser útil al gobierno, pero no al punto, al nivel que ellos quisieron con ellos. Hay que darle un crédito enorme por haberse opuesto a las correcciones más detalladas, más insignificantes para otros, pero muy importantes para él. Hizo caso a las correcciones grandes, como decir que este libro no parezca que es escrito solo para los rusos, porque estos ejemplos tan detallados y tan prolongados hacen sentir al lector que no entiende nada, no va a entender porque hay muchas cosas, referencias locales y cosas por el estilo. Bueno, creo que vale la pena revisar esos materiales y los libros que circulan ahora. Yo no los voy a aburrir ya con esto, con detalles, pero
hay que ver, porque hay toda una historia de cómo se tradujo al inglés. No lo hizo él, lo hizo una señora americana y no pudo aprobar la prueba final porque él no entendía ni hablaba inglés. ¿No? Es un dato interesante. No entendía. Entonces era imposible porque Piribidici, que quiere decir traductor, Piribidici estaba traduciendo, estaba haciendo su trabajo y él no podía decir sí o no. Entonces le dijo sí a todo y la señora puso lo que le da la gana. Entonces ella tenía criterios fuertes sobre qué cosas eran mejores que otras y no había pues el criterio del ojo del amo, ¿no? No había, y eso ocurrió cometiendo varios errores que han sido tratados de ser corregidos después. Pero el gobierno ruso no se quiso meter de nuevo, ya esto después del estalinismo, porque no les convenía colocarlo fuera, ascender. Vino una vez un tipo muy contento, un oficial del Kremlin, a contarle a Stalin que ya se podía proceder a la oficialización del Teatro de Arte de Moscú como el Teatro Nacional. ¿Por qué? Porque él había constatado que Stanislavski era el rey del realismo y como su doctrina era el realismo socialista, Stanislavski estaba a medio camino ya. Faltaba solo un poquitito para que sea un auténtico ejemplar. Lunácharsky bailaba de un pie, porque siempre le quedó grande a este maestro, que sabía lo suyo y no quería tener cortapisas ni censura. La censura se practicó siempre en la Unión Soviética, hasta ahora, creo. La censura es un hábito ancestral, diría yo, porque desde la época de Pedro el Grande, de Iván el Terrible, había mucha censura, espionaje, cosas por el estilo. Entonces tenían dos censuras, una del texto, donde tenían lecturas de la obra, iba un representante del Kremlin a ver de qué se trataba. Y obras como El Suicida de Nikolai Erdmann o el Departamento de Zoika de Bulgakov fueron prohibidas. No se pudieron poner nunca en la Unión Soviética, porque tenían muchas escenas donde se satirizaba algo que podía llamarse modelo de la revolución, modelo internacional o cosas por el estilo. Entonces no está permitido. La segunda censura venía la noche antes del estreno, así como lo hay, que no había tiempo de cambiar nada. Entonces venía alguien que veía la pasada de la obra y decía, no, esta escena de aquí, acá no va, saca. Esta otra pero más adelante, y pongan ese otro actor y cambien la música, que parece mucho a la música militar soviética y lo que fuera. Y haciendo una carnicería de la obra, se le hicieron a Stanislavski y a Dan Chenko y a todo el mundo. No creían en nada, en ese sentido no hubo excepciones. Pero las excepciones se dieron a un nivel más esencial. Entonces los libros que circulan ahora tienen un poco más de... Hay que fijarse las ediciones. Si es una edición muy antigua, más de 15 años, no les recomiendo leerla ni perder su tiempo, porque son totalmente espurias, muy manipuladas y muy envenenadas, diría yo.
no se entienden algunas. Ustedes no sé si han experimentado esa sensación. Yo la tuve cuando era un estudiante de teatro y creía los libros que tenía. No entendía nada, no había coherencia entre una parte de la historia y otra. Entonces eso era, pues, se publicó como sea. Hay unas publicaciones muy responsables que ponen el dedo en la llaga, pero que no tienen punto de vista. O sea, es como pirata, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Con la conclusión fue que se aprovechó el carácter de símbolo, el mito que tenía Stanislavski, que por su edad, por su sabiduría y efectividad en el escenario, porque los montajes que hacía eran extraordinarios, aparentemente, fue considerado especial. No así su pupilo Meyerhold, que como ustedes saben, terminó violentamente asesinado porque era muy opinionated, se opinaba de todo y hacía mofa de muchas cosas en su teatro, al estilo de periodista que él tenía, con aspectos experimentales. Desaparecieron algunos otros. Luis Guillermo fue perseguido. Directores de teatro como Oplowkov fueron puestos en observación, detención domiciliaria. Eso era muy común, que uno sale de su casa y no se le atreva a publicar artículos, ni a dar clases, ni a conversar con gente, porque usted es un hombre peligroso. En fin, eso le daría un toque un poco más agridulce al artículo. Yo creo que en el fondo lo hice a propósito. No me metí en esas honduras, pero si quieren investigar, si les interesa si este material estimula curiosidad por ir más allá, pues bienvenidos. Yo les puedo recomendar a dónde mirar, porque hay material al que se puede acceder hoy. Está en Miami. Siempre es muy útil escuchar a los maestros hablar sobre los contextos y las experiencias que rodean los textos teóricos que nosotros trabajamos y usamos tanto para nuestra profesión, para nuestra carrera, en cualquiera de las áreas teatrales, como para la enseñanza, que es básicamente lo que yo quiero hablar, ¿no? Yo soy profesor